para que tu gracia y tu amor nos asista a través de nuestro amado Padre Máximo. Que hoy, Señor, tengamos liberación en nuestras casas, la intercesión de nuestra Santa Madre. Envíanos tu Espíritu Santo para que por medio de él podamos entender el mensaje que a través de nuestro Padre Máximo tú nos envías a cada uno de nosotros. Pongamos nuestro corazón en orden, en paciencia, en pausa, en atención, para recibir la gracia y el amor que el Señor nos regalará a través de ese Santo Espíritu. Amén. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Seguimos recibiendo conexiones de todos los hermanos que a esta hora pues se conectan y siguen conectándose con nosotros en este interesante taller de liberación, ¿verdad? La liberación pues significa la intervención divina de Dios a que nos permite, ¿verdad?, rescatar no solamente a nosotros como seguidores de su Hijo Jesucristo, sino a todo el pueblo, ¿verdad?, elegido por Dios del peligro, de la opresión y de la esclavitud espiritual. Ustedes saben que la liberación espiritual es un tema sumamente importante en la vida del cristiano, que muchas veces y a menudo se pasa mucho por alto o se malinterpreta, pero más bien se refiere a esa experiencia de ser liberado del poder del pecado al cual nosotros estamos comprometidos día a día, ¿eh? Y a la misma opresión espiritual que puede dar muchas veces nuestra capacidad de vivir esa vida plena, ¿verdad? De vivir la vida en Cristo, igual que como Él nos enseñó, igual que como Él nos pidió que emuláramos. Pero sin más preámbulos, eh, agradecer nueva vez la conexión de ustedes. Sin más preámbulos, le dejamos con nuestro reverendo padre Máximo Pérez Patiño, quien nos va a compartir esta segunda sesión del taller de Libán. Adelante, querido padre, buenas noches, bienvenido. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está el ánimo? Buenas noches. Muy bien, Alto, padre. alto, como el calor, padre, como el calor, a 1000 pies de altura. Muy bien, Así esto es es. importante, esto es importante. Bien, hemos entrado la semana pasada en este tema que, que ayuda mucho porque es importante conocer todo esto, porque la misma hermandad de Maús, cuando se hacen los retiros, aparecen situaciones que a veces la persona no sabe qué hacer. Por ejemplo, los que están intercediendo no saben qué hacer y no saben manejar esta situación. Y es bueno conocer esto porque eso ayuda mucho en pastoral, tanto a los sacerdotes, los diáconos, religiosos y los laicos, que hay que conocer todo esto. Por eso Satanás engaña a los hijos de Dios. Y eso es bíblico, los santos también. ¿Cuántos santos han tenido que enfrentar al demonio que ha querido engañarle? Por ejemplo, tenemos a San Pío de Petrelcina, Santo Cura de Ars, San Benito Abad. También hay una carmelita, Santa María Magdalena de Pazzi, que sufrió mucho los embates del demonio, Santa Catalina de Siena también. Y los santos han tenido que tener una fuerte vida de comunión con Dios para poder enfrentar las fuerzas nefastas del mal. Entonces, ¿qué está pasando hoy en cuando la gente llama o vienen aquí con una situación? Lo primero que se investiga es cómo va la espiritualidad en la familia, porque es importante que la familia camine la espiritualidad, asista a la iglesia y que la persona que quiere iniciarse
que ministra en liberación tiene que entrar en un proceso de encuentro con Dios. Porque el problema está que a veces se cree que todo esto es mágico y todo se resuelve como la magia. Toqué a una persona y ya se resolvió la situación, como algo eléctrico, la energía eléctrica, ¿no? Toqué a una persona y sentí un corrientazo. O sea, hay gente que vive de esa manera, solamente de sentir, de sentir, de sentir. Pero hay que estar preparado a nivel espiritual, porque eso es importante. Una vida espiritual anémica, yo siempre lo digo, es presa fácil del diablo, pero una vida espiritual bien fortalecida, a pesar de las miserias humanas que pueda tener un ser humano, pero el combate, la lucha, Dios ve el esfuerzo que hace esa persona. Ahí el demonio le da brega a penetrar, como también en esa familia. Y Satanás puede engañar, y eso es así. Por eso San Ignacio dice que engaña bajo capa de bien. Y puede ser un engaño del demonio, o en la misma parroquia, en las mismas comunidades de Maús. Por ejemplo, hay un caso en la vida de San Juan de la Cruz, que un día después de San Juan de la Cruz termina de confesar a una monja, y se va a San Juan de la Cruz. La monja no se había levantado todavía de estar de que San Juan de la Cruz penetra de nuevo al templo y se sienta en el confesionario. Es decir, que ahí se sentó el diablo en el confesionario y se vistió con el ropaje, con el hábito carmelita también. Es decir, cómo el demonio puede utilizar distintas situaciones para engañar. Y ahí entonces el demonio empezó a hablarle lo contrario de lo que le había dicho San Juan de la Cruz. Y la monja pudo detectar que ese no era San Juan de la Cruz, aunque era disfrazado, que estaba, se vistió de San Juan de la Cruz, de hábito carmelita, y le hizo creer al principio a la monja que él era San Juan de la Cruz. Y era el demonio que estaba ahí sentado, fíjense, en el confesionario, eso lo narra San Juan de la Cruz en el libro de su vida. Es decir, si eso lo hizo sentándose en el confesionario, ¿cuánto más el demonio puede sentarse incluso hasta en la sede del párroco, del obispo, y hacer que el obispo en plena misa le entre una rabia y empiece a dar mucha a todo el mundo, o el párroco que empiece molesto en una misa a decir cosas que no están y que no debería decir en plena misa? O sea, cómo el maligno se disfraza para engañar, para hacer estragos, para hacer daño. Y eso es importante, por eso la vida espiritual hay que trabajarla, y eso yo vivo insistiendo en eso a la gente que viene aquí a los retiros mensuales. Aquí que tenemos ya 17 años ofreciendo esa oportunidad, siempre vivimos insistiéndole a la gente. Aquí no hay magia, aquí el que viene es por fe, aquí el que viene a esta casa a los retiros los sábados terceros es porque quiere y desea crecer en la espiritualidad y quiere caminar en esa presencia de Dios. Por eso hay áreas en las cuales puede haber perturbaciones del maligno en las personas, por donde puede penetrar, que son puertas que se abren en las personas, en la familia, a nivel de la historia familiar también, que eso hay que mirarlo, porque en la historia familiar también aparecen situaciones que se van repitiendo y que son creencias que se dan en la familia, vínculos fuertes al demonio o a través de la brujería, y no hay un arrepentimiento, sino que por miedo va pasando esa atadura de un familiar a otro, de una generación a otra. Y por ejemplo, demonios familiares, en las cuales hay familias que han trabajado, por ejemplo, con Candelo, con Belier Belcán, con Anaísa, con Metresilí, y
y todas esas entidades demoníacas. Y entonces en esa familia que se transmite de una familia a otra, que si no trabajan con esa entidad demoníaca, algo le va a pasar a la familia o a esa persona. O también se da el caso de personas que están atadas a un espíritu maligno y entonces dicen, yo compré esta entidad maligna, yo tengo que vendérsela a otra persona, vendérsela, por ejemplo, a un familiar para poder morirme en paz, para poder estar y a veces y psicológicamente influyen en la persona para que entre en esa situación y esa atadura se mantenga en esa familia, en esa persona. Y todo esto pues influye y el maligno se aprovecha a engañar a los hijos de Dios, porque todo eso de la brujería, la hechicería, hay muchos brujos que están directamente conectados con el diablo, que empiezan a, la gente va y empiezan a adivinarle cosas de Satanás a través de los brujos, personas que actúan en las parroquias y comunidades, personas incluso que uno se queda asombrado cuando le llega la información a uno como fulano, fulana, que vive en la iglesia, que comulga, cuando hay una situación fuera y que se ha salido del control y que la persona no comprende lo que está pasando en ese ser humano, entonces aconsejan ir a los brujos, incluso gente de iglesia. Y eso lo penso. Yo he conocido informaciones que he obtenido, personas de iglesia, que van a la iglesia y comulgan. Entonces, cuando tienen problemas, de una vez empiezan a aconsejar, mira, para que eso se te quite, tú tienes que buscar lo tuyo, tú tienes que defenderte, tú tienes que ir a tal lugar, tienes que ir a Yamasá, tienes que ir a tal sitio, a San Cristóbal, a San Juan y lugares que son los mencionados aquí en la República Dominicana que la gente busca. Y lo último es Haití. Haití es el último lugar buscando la ayuda y engañado por el mismo diablo que va engañando a esas personas que están atadas en esas situaciones. Y por supuesto, el pecado es otro engaño de Satanás. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, esa influencia sigue en las demás personas. Por ejemplo, la herencia en la familia. Cuando muere alguien que está atado por ejemplo, a la brujería y no hubo un arrepentimiento, esa persona entonces muere, pero esa atadura queda viva en la familia y está en el ambiente. Por eso hay familias que sufren mucho, muchas perturbaciones y demás. Y entrar en un proceso de liberación, de sanación, porque hay personas, por ejemplo, que ya están atormentados en el presente y no saben que ese tormento está vinculado a su abuela, su bisabuela o gente en la familia que vivió bajo esa influencia demoníaca y maldijo a la familia y demás. Y hay una maldición en la familia, esa persona no lo sabe y busca ayuda. Y como no tiene ningún dominio sobre la historia de su familia, entonces esa liberación se detiene hasta que se pueda ir descubriendo. Puede ser el Señor que muestre, que revele a través de palabra de conocimiento, o que la misma persona va haciendo una investigación en su familia y se van descubriendo los engaños de Satanás a lo largo de la historia de esa persona y de su propia familia. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, pues todo se rompe, todo se detiene, todo se queda ahí, porque se arrepintió la persona que practicó hechicería
que estuvo muy ligado al mundo oscuro de la tiniebla, pero tomó conciencia y dijo, no sigo en esto, aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida y se aleja para siempre de esa situación. Hay engaños, por ejemplo, que también el diablo puede influir cuando la gente, por ignorancia muchas veces, visita lugares dedicados a Satanás, porque dice, no, no, a mí no se me pega nada, porque hay gente así orgullosa y llena de soberbia, y sabiendo el lugar que está visitando por ignorancia, lo visita, puede ser contaminada la persona, y esa persona puede recibir una contaminación, una infestación diabólica. Entonces, esa contaminación acarrea problemas y dificultades en ese hermano, en esa hermana, y hay que orar, un proceso de oración, que como decía al principio, tiene que haber conciencia de que hay que entregarse a Cristo, porque la oración de liberación es solamente que el sacerdote o esa persona experta, el laico experimentado y que puede orar por liberación. Entonces, esa persona no puede decir, porque me ore fulano, ya me libero, me sano de la... Yo no pongo ningún empeño de mi parte para sanarme, para liberarme a través de la confesión, de la comunión, de la lectura de la palabra, de la oración, de rezar el rosario y demás, sino que la persona va para que le ore, pero no se esfuerza en mantener una comunión con Dios. Hay tres áreas en las que Satanás puede influir. Un área que es lo personal. La persona puede ser atacada, sí, en lo emocional, la tristeza, el desaliento, la angustia, pero como la asedia, el espíritu del meridiano, del mediodía, que puede también estar por ahí. No es que toda la gente que tenga depresión sea demoníaca y demás, sino que también puede haber influencia muchas veces en casos específicos en que el maligno puede estar actuando. Toma conciencia y acepta al Señor como Señor y Salvador de su vida y da rodillas ante el Santísimo Sacramento, pues todo lo negativo que tenga esa persona poco a poco se va a ir yendo, porque el maligno se va a dar cuenta que no puede con esa persona, porque esa persona ya se le escapó y esa persona pertenece totalmente a Jesucristo el Señor. Otra área que puede atacar el maligno, si hay descuido, siempre es si hay descuido, es en lo familiar. Recordemos, Job fue atacado en la parte familiar y sufrió mucho Job. Entonces también de esa manera hay familias que pueden ser atacadas, y Dios también puede permitir. Fíjate que Dios permitió la situación que vivió Job. Dios lo permitió. Dios sabía el valor y la fuerza espiritual que tenía Job, que estaba claro y que adoraba a Dios. Pero el demonio envidioso fue donde Dios y dijo, eso es porque tú le has dado demasiados bienes, que Él te quiere y te ama, pero apriétalo un poquito a ver si te ama igual. ¿Ya? El diablo fue derrotado. Es decir, Dios puede permitir que algún acontecimiento negativo pueda suceder también. Dios lo puede permitir para ver si tú le amas de verdad, la otra persona ama de verdad al Señor. A veces el Señor puede permitir hasta el prestigio a una persona, que hablen, que lo calumnien, para ver y trabajar un poco la humildad en esa persona, porque era muy orgullosa y una persona llena de soberbia. Entonces se puede permitir esas cosas. En otro caso, también el demonio puede actuar directamente en lo personal, en lo familiar, por envidia. Satanás, por ejemplo, Satanás envidia las familias que viven unidas, las familias que se mantienen firmes, los matrimonios que son fieles, son matrimonios ricos en una espiritualidad fuerte, sincera. El demonio le tiene miedo porque
Es el lema del Rosario: familia que reza unida, permanece unida. Otra área también es la parte económica. No es que toda la situación económica que esté viviendo una persona es por índole del poder demoníaco. Sí puede haber influencia del maligno en una familia, en una persona, a través de lo económico, porque a veces se cierran puertas, a veces por envidia, porque a veces hay gente que es envidioso, envidiosa, y a través de la envidia hace daño al otro, y por eso hay que pedir siempre al Señor que se abran las puertas que están cerradas en lo económico, para que la persona pueda recibir siempre la bendición, la prosperidad económica, y que la miseria se vaya, porque hay miseria que llegan a la persona, pero hay miseria que son buscadas por las personas también, cuando se dan al juego, cuando se dan al vicio, cuando no piensan en que el dinero que tienen puede disminuir en la cantidad y no tiene una vida controlada. También el vino puede actuar ahí para que esas personas se confíen en sí mismas y al final lo piden todo. Por eso, la persona que sigue el camino de la vida espiritual, esa persona se mantiene firme y se mantiene fuerte. ¿Por qué? Porque ha entendido y está convencido que para hacer la guerra a Satanás, los hijos de Dios tienen que vivir como verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios. Recordemos el combate de David contra Goliat, como rey Saúl y los soldados en ningún momento pudieron tenían la fuerza para enfrentar a Goliat. Y David, verdadero adorador, vencido del amor, grandes, yo lo he visto. verdadero, David venció a Goliat. Porque estaba convencido y venció a Goliat. Y los demás, un ejército con su rey a la cabeza, ninguno pudo hacer nada. Eran dominados por el pánico, por el miedo, por la incertidumbre, por la confusión. Y David llegó, inmediatamente enfrentó la situación y venció al enemigo. Así debemos ser nosotros los cristianos, como David. Pero nos falta mucho para ser como David. ¿Por qué nos dejamos influenciar fácilmente por la influencia? Fíjense que la iglesia está pasando un momento difícil en la actualidad. Momento difícil está pasando la iglesia. Y el maligno se está aprovechando de esas confusiones y momentos difíciles que está pasando la iglesia. Y entonces hay que tener esa claridad en la vida espiritual, el discernimiento, para no dejarse confundir, no dejarse llevar por el camino más fácil que pueda ofrecer el demonio hoy en la iglesia, el camino de una espiritualidad fácil, el camino de sentirse más seguro en otro lugar, como ha pasado, por ejemplo, con esas monjas en España, en Burgos, las monjas de Belorado, completamente confundidas, permitieron que el demonio entrara a su convento y el demonio se adueñó del convento. ¿Y qué ha pasado? La situación que estamos viendo, que se han alejado de la iglesia y han aceptado otras cosas pensando que es lo mejor. Por eso hay que mantenerse en la autopista y no en las veredas, no en los callejones. Mantenerse firme. Cuando el demonio ve que todos los creyentes caminan por la autopista y no por callejones, el demonio se da cuenta de que está perdido, de que no puede hacer nada, que está completamente perdido. Entonces, eso es importante, que muchas veces en la iglesia tenemos una iglesia desarmada, sin armas espirituales. Entonces, hay que insistir que tenemos que armarnos espiritualmente para contrarrestar las influencias negativas del demonio que nos atacan con
constantemente. Y eso tiene que estar claro en ti, hermano, hermana de Maús, aquellos que salen de los retiros y que a veces se espantan y ya no están en Emaús y caminan por ahí, por donde piensan que es lo mejor y se acuerdan de Emaús cuando un día ven un polo por ahí, recuerdan de Emaús que hicieron el retiro, pero no vuelven a la comunidad, no vuelven a la iglesia. Entonces, esas personas que le está pasando esa situación es porque fueron al retiro y se dejaron llevar, influenciar mentalmente por el maligno, que le puso otras cosas más atractivas que Maús. Hicieron el retiro, fueron a la comunidad, se presentaron el día, la noche bonita, hermosa, dando testimonio de cómo le fue en el retiro de Maús, pero después se dejaron confundir fácilmente porque el diablo puso algo más atractivo, por ejemplo, una partida de dominó en el barrio, en el lugar, en el momento preciso que se está llevando a cabo la reunión de la comunidad. Hay un hermano o una hermana jugando la carta, en otro lado con un grupo de amigas, tomándose una cerveza con un grupo de amigos, y entonces lo van haciendo y acostumbrándose, y llega un momento que ya el maligno ha actuado en esa persona y ya no hay gusto, no hay gusto en la partida de dominó porque dicen, bueno, a compartir con los amigos, a compartir con las amigas, voy a ver esto, lo otro, voy a ver una película. Es decir, o las personas que rolan en muchas cosas, en muchas reuniones al mismo tiempo, que están que están en carismáticos, que son cuchillitas de cristiandad, que están en dinámica de parejas, que están en los catecúmenos y al final estar. Entonces llega la confusión espiritual. Y llega un momento que dice, bueno, pero yo hice Emaús para probar Emaús. Lo hice para probar Emaús. Pues la parroquia del Carmen, yo le permití a unas hermanas de la Legión de María hacer el retiro de Emaús porque su esposo habían hecho el retiro, se lo permitía a 2 hermanas hacer el retiro de Emaús. Otras hermanas de la Legión de María usted se va a quedar con una o la otra, pues si usted hace el retiro de Emaús es para participar en la comunidad, usted no va a hacer el retiro de Emaús para decir provea Emaús, porque Emaús es como un bizcocho que hay que probarlo a ver a qué sabe ese bizcocho, y si no me sabe bien ya no vuelvo. No, si usted hace el retiro de Emaús, entonces se tiene que comer la comunidad también. Entonces ese es el punto que estamos viviendo también, esos engaños de Satanás, esas confusiones que se están dando también en la hermandad de Emaús, que muchos quieren hacer Emaús para probar el bizcocho, pero después no se quieren comer el bizcocho, se comen un poquito. Y entonces como ese poquito es que le ha sabido bien, dejan la otra parte y ya al poco tiempo abandonan la comunidad, porque están en muchos lugares o hacen el retiro para probar a ver a qué sabe Emaús, porque que hay gente que habla mucho de Emaús y eso. Entonces, eso trae una confusión. O usted se declara como creyente, cristiano de la hermandad de Emaús y vive la espiritualidad y su fe y su santidad dentro de la hermandad de Emaús y no esté brincando, porque eso trae confusión en la vida espiritual, porque al final usted no sabe si es de Emaús, cursista, carismático, si es legionario, si es de tal sitio, de tal espiritualidad. Hay que estar definido en eso, porque ahí también el mismo se aprovecha mucho para traer esa confusión en la gente, que la gente no sabe dónde está sentado. Y hay muchos hermanos y hermanas en Emaús
que están en todo. Entonces no puede, el crecimiento así como que se va estancando, porque usted no puede tener una espiritualidad, hoy es de la hermandad de Maús, mañana es carismática, mañana es catecúmena, mañana es de tal otra espiritualidad, que tiene que estar definido. Hermandad de Maús, hágase santo en la hermandad de Maús, hágase santo como catecúmeno, hágase santo como carismático, hágase santo como la Legión de María, hágase santo ahí, vive esa espiritualidad que Dios le ha dado la oportunidad de vivirlo. Por eso en la parroquia del Carmen, cuando quise implementar y abrir la puerta en Maús, yo busqué esos hombres que estaban sentados y que no estaban en nada, que venían a misa, Y a esos hombres entonces fue lo que yo invité para ir al retiro de Maús, para vivir esa experiencia de Maús. Pero eso en Maús tiene que estar claro desde la alta dirigencia de Maús, de las comunidades, en las parroquias, que no es una lucha de poder. Fíjense que el maligno también engaña, porque puede darse una lucha de poder espiritual en las parroquias, a ver quién tiene más poder en las parroquias, si la hermandad o si el grupo tal. Entonces nos hacemos la guerra y ahí hay engaño también del maligno espíritu, que tenemos que tener cuidado en eso y tener discernimiento, porque estamos en la iglesia para crecer, no para ir para atrás como el cangrejo, y no para crecer, siempre crecer en la vida espiritual, siempre avanzar poco más en la vida espiritual. También el demonio engaña de esta manera, pero también engaña a través de doctrinas. A través de doctrinas, el demonio ha engañado a lo largo de la historia de la iglesia. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium 16, enseña que con demasiada frecuencia los hombres engañados por el maligno se hicieron necios en sus razonamientos, trocaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, que el demonio ataca por el pecado, influye a través del pecado, haciendo atractivo el pecado, pero también hace también a través de doctrina. Por ejemplo, hoy en día nos encontramos una plaga de doctrinas que muchos lo ven como estrategias que surgen en detrimento, y es así de la doctrina cristiana. Hay un documento del Vaticano, Jesucristo, portador del agua de la vida. Ese documento, usted entra al Vaticano y usted lo va a encontrar, que es un documento que habla sobre la nueva era. Y ahí habla de todos los grupos que están en contraposición con la doctrina de la iglesia, que muchos cristianos católicos pues comulgan con esas doctrinas. Por ejemplo, el yoga. El yoga está muy metido en Occidente, aquí en Santo Domingo, y es una práctica religiosa que pretende producir la unión con una realidad impersonal y última como Brahma y el Nirvana. Y eso viene de la India. Mucha gente lo sigue y que para sentirse bien y meditar a través del yoga y todo eso, y eso está alejando a muchos cristianos católicos de la verdadera espiritualidad cristiana, porque la iglesia tiene su espiritualidad. La iglesia tiene un camino definido a lo largo de tantos siglos y tantos años de maestros espirituales que tenemos en la iglesia cristiana católica, y un católico que vaya a la iglesia no puede buscar esa ayuda espiritual en el yoga, en Buda, es en Cristo. Hay que buscar esa ayuda espiritual. Yo recuerdo que me encontré una hermana de la iglesia de Maús, que todos los días se iba por ahí, por el Teatro Nacional, por esa zona,
a hacer práctica de yoga porque se sentía bien en meditación, a meditar todos los días, hasta que yo me senté con ella y entonces la orienté y gracias a Dios esa hermana dejó ese camino, porque se dio cuenta que está colgado. Es que si yo he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de mí, otros ambientes, en otros lugares, lo que tengo en mi iglesia cristiana católica. Es decir, yo no tengo por qué meditar en el yoga cuando Santa Teresa a mí me ha enseñado y San Juan de la Cruz, esos grandes maestros de vida espiritual, me enseñan cómo orar y la iglesia me enseña también en el catecismo de la iglesia, en el último capítulo, me habla de la oración, cómo tengo que orar, cómo tengo que orar. Ahora yo para orar no tengo que ir, que para meditar, medite la palabra, la oración mental que Santa Teresa recomienda mucho en el libro Camino de Perfección. Entonces esa oración mental te ayuda mucho a meditar también la palabra. Es decir, que tenemos todo en nuestra iglesia y hay muchos cristianos que por ignorancia, otros que no van a la iglesia, que no tienen vida espiritual, por supuesto. Pero a mí me duele aquellos que realmente están en el camino, que están en grupos en la iglesia y que no han crecido en la vida espiritual y que tienen que irse a hacer yoga para meditar o entrar en la meditación trascendental, que es una corriente que trata de atraer adeptos a través de la relación mental como algo inofensivo, que en el fondo niega toda distinción entre creador y criatura. Para él todo es uno. Esa meditación es el camino para que la persona pueda unirse con el Brahma. Es decir, Cristo es lo nuestro, pero el diablo trae cosas que atraen más que Cristo, más que la meditación cristiana, porque es un plan también del maligno para debilitar a los cristianos, debilitar a los cristianos para que se alejen de Cristo y digan, yo amo a Cristo. ¿A qué Cristo usted quiere? Porque también está el Cristo cósmico de la metafísica, que hablan de Cristo, pero un Cristo interior y no creen en nada. Que se siente atraído también por ese mundo metafísico y cae en esa realidad, porque fíjense que son muchas doctrinas y cosas que atraen a la gente por un camino de vida espiritual. Por eso la iglesia tiene que darle, gracias a Dios, que este año es el tema de la oración que se está trabajando y el Padre Nuestro, por ejemplo, que tiene que ser bien trabajado, porque el Padre Nuestro tiene una riqueza grande. Ayuda mucho a que el pueblo de Dios crezca en la vida de oración, en esa intimidad con el Padre, porque es aprender a intimar con el Padre, a intimar con el Señor, pero a veces la prisa, las tantas preocupaciones, todo eso también el maligno se aprovecha para alejar a la gente del camino del bien. Otras cosas que también el maligno se aprovecha, que es el seminario Camino, que es un grupo que a través de cursos y talleres trata de ayudar a las personas con técnicas y orientaciones a encontrar supuestamente el camino de la felicidad, pero sin Dios. Y aquí en Santo Domingo está, aquí cerca hay una librería del Seminario Camino. Hay en otros lugares que funciona el Cuarto Camino también, no solamente el seminario, sino el Cuarto Camino. Y en nuestra iglesia nosotros tenemos que estar definidos, tenemos que estar claros, por supuesto, en lo que dice Jesús en San Juan 14:6. Yo soy la vida. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si eso está claro, un cristiano católico, entonces, cuando ve algo extraño que le están presentando, ese cristiano católico por lógica debería reaccionar y decir, no, eso que me están enseñando ahí, ya sea por internet, ese, por ejemplo, la iglesia, el grupo de mormones,
por internet, en YouTube, mensajes que te dicen, detente en este momento, es el Señor que está hablando y todo eso. Entonces, una gente débil en la espiritualidad, cuando escucha esa palabra, detente que el Señor te está hablando, es un momento para orar, aprende a orar con nosotros. Entonces, la gente puede detenerse y caer también en esa confusión pensando, porque me están invitando a orar, eso es positivo. Y la nueva era que está haciendo mucho daño, que es un movimiento de influencia pagana, esotérica, ocultista, que trata de exaltar al hombre como el centro del planeta, que viva sin Dios, porque todo es Dios, atacando directamente los valores cristianos, que los mismos disminuyan en los seguidores del Señor, llevándole a la adoración del mismo demonio. Y esto está haciendo mucho daño. Incluso gente que se mete en la iglesia, también confundido en la iglesia, porque la nueva era usa el trabajo con la ecología. Por eso hay que tener mucha cuenta, porque hay grupos que se dedican totalmente a la parte ecológica y luego entonces se van alejando de la espiritualidad cristiana y van descubriendo todo, que la tierra es mi madre, en vez de ser la virgen ya es la tierra, la madre tierra. Y entonces ya no es mi madre la iglesia, sino mi madre la naturaleza, mi madre la tierra. Y entonces ahí vienen muchas confusiones espirituales que el maligno aprovecha. Por ejemplo, en la nueva era se confunde mucho y hay gente que entra en la adivinación, conocimientos ancestrales, se habla de energía, de espiritualidad, de filosofía, de metafísica. O sea, se habla ahí de muchas cosas que atraen a la gente, a la persona que está muy confundida espiritual y que está ignorante en el camino de la vida espiritual. Entonces, el maligno se aprovecha con todo esto. La metafísica, que se dedica a profundizar acerca de los secretos de la vida, a la gente que le gusta mucho incursionar, ¿no? En eso, en los misterios de la vida, caen fácilmente en el hilo de la metafísica, llegando al estudio de la Biblia cristiano, pero alejado de toda verdad de Dios, de Cristo y de todo perdón, porque uno mismo se perdona, no necesita de nadie como Salvador. Al hombre se le pone al lado de Dios, aceptando lo concerniente a la reencarnación. Por ejemplo, o es un tema también que el maligno está aprovechando para hacer que la gente no crea en encarnación. Y eso está en muchos cristianos católicos también, muy en boga, es muy metido todo esto. Y hay gente que son cristianos católicos, pero están alejados de la doctrina católica, porque agarran todo, así como hay mucha confusión muchas veces en la vida espiritual, gente que agarra todo lo que le ofrecen, también así con las doctrinas que aparecen, que pululan en el ambiente y de personas que van invitando personas como maestros espirituales de otros lugares. Entonces ahí trae también el problema que la gente se siente confundida y no sabe por dónde caminar. Hay otro punto que trae también esas confusiones, que es el enneagrama, que también hay gente que lo utiliza dentro de la iglesia, pero que el enneagrama tiene un origen mágico y esta, según la Santa Sede, entra en contraposición a la doctrina católica. Esto se está usando mucho también en la vida religiosa. Fíjense, en la vida religiosa, que lo presenta como algo inofensivo para el conocimiento personal, para que la gente se conozca personalmente. El enneagrama es utilizado en los conventos de monjas, en los conventos de frailes, de religiosos,
aquí en República Dominicana y en otros países. Y es una influencia que la iglesia no está de acuerdo con el enneagrama, porque lleva a la persona de que a un conocimiento personal y entonces va alejando de esa experiencia profunda con nuestro Señor Jesucristo. Hay otra corriente que es la Wicca, una corriente de pensamiento que incluye elementos esotéricos y supersticiosos. Los wiccanos se enorgullecen de que su religión es un renacimiento del paganismo, la antigua religión. Mezclan con el paganismo la magia y la superstición y proponen sus prácticas como una alternativa más eficaz que el cristianismo para resolver los problemas de la vida. Un tipo de brujería que, según dicen, solo utilizan para el bien. El cristianismo habría dado un mal nombre al paganismo. Es decir, en el año 1975, el Papa Pablo VI dijo que el humo de Satanás ha penetrado en la misma iglesia. 1975. Pero han caído en el vacío. Hoy se necesita que los hijos de Dios, y más en este caso los responsables de la iglesia, se entreguen y crean más en las palabras del Señor. Vayan y pongan las manos, sanen enfermos, liberen de demonios. Por eso, como Satanás ha querido penetrar incluso en la misma iglesia, engañando a los hijos de Dios. Fíjense, antes del concilio Vaticano II, el arcángel, que es como un exorcismo menor, que lo mandó rezar el Papa León XIII, una visión que tuvo, una revelación que había cómo los demonios estaban penetrando en la iglesia. Eso fue a finales del siglo XIX. Y compuso esa oración y mandó rezar a toda la iglesia después de la comunión. La oración de San Miguel. Después del concilio y la reforma litúrgica, esa oración se abolió. Se reza en algunos lugares. Yo la recomiendo, esa oración de San Miguel. Donde yo estoy se hace en la parroquia San Francisco Javier, no se hacía. Después que yo estoy se hace. Aquí en esa oración se hace después de la comunión. En la parroquia que yo estaba, el Carmen, se hacía. Después que yo salí, dejaron de hacerla. Hay parroquias que yo he ido y la hacen, la oración a San Miguel, porque nosotros tenemos muchas ayudas, herramientas en la iglesia. Lo que pasa es que a veces el acomodarse uno también al estilo de vida rápido y demás, hace que uno se vaya olvidando de todas estas cosas que nos pueden ayudar a nosotros, a alejarnos de esos engaños del maligno, que engaña incluso a personas con un nivel espiritual muy elevado. El demonio engaña a través de las mismas personas, en los grupos, parroquias, en conventos y la familia. En la vida de San Benito Abad se cuenta de cómo en un convento intentaron matarlo. ¿Por qué? Porque San Benito quería poner orden en el convento y en el convento querían vivir a la libre, sin disciplina y sin nada. Y entonces decidieron matarlo. Y cómo San Benito se libró de esa muerte, de ese envenenamiento, porque el Señor le dio la luz, le dio el discernimiento para poder librarse de esa muerte que los monjes querían. Fíjense, en un convento en ese tiempo, que querían eliminar a San Benito Abad. Entonces, todo esto influye y hace daño también dentro de la iglesia, dentro de las comunidades y dentro de las mismas comunidades de Maús también hay gente que está malos sentimientos, que se deja usar el demonio, es usado por el mismo demonio en la misma hermandad de Maús. ¿Cuántos conflictos se han dado a lo largo de la historia de Maús?
de la hermandad de Maús. ¿Por qué? Porque el demonio entra cuando se le abren puertas. Entonces, cuando el demonio entra y va haciendo daño en las comunidades, es porque las puertas se abrieron a través del pecado y a través de una vida espiritual raquítica y no una vida espiritual fuerte, una vida anémica, una vida espiritual anémica, y que esas personas pues vivieron su vida, aunque hicieron el retiro, pero sin crecimiento en la vida espiritual. El demonio también hijo de Dios a través de la adivinación, gente que busca, por ejemplo, adivinación, que quiere ir a un sitio para que le oren, a ver qué le dice, qué me dice el Señor a través de esa persona que ora. Eso es como que a veces un poco raro, que se siente como que buscando adivinación, es como ir a un brujo para que el brujo me diga qué es lo que me pasa y si me están haciendo algo que me lo diga también. Entonces hay gente que se acerca buscando confirmación, a ver, para que el Señor le diga qué me pasa o si me están haciendo algo. Cuando aquí vienen gente y me plantean eso, yo me bloqueo inmediatamente. Cuando vienen diciendo, padre, yo vengo aquí a ver qué el Señor le revela de mí. Entonces, ella me revela, porque para mí es como buscando esa división, para ver qué le digo. Entonces, fíjense, uno como sacerdote, uno como los laicos que oran, hay que tener mucho cuidado, porque uno puede engañar a la gente. Porque cuando vienen aquí y me dicen, padre, vengo aquí para que ver que el Señor le revela de mí, pues yo puedo empezar a inventar, decir 5 o 10 cosas ahí, y muchísimas cosas. Entonces hay que tener cuidado porque uno, en vez de hacerle el bien, puede hacerle el daño a la gente. Entonces uno es usado por Satanás para hacerle daño a esa gente a nivel espiritual y para crearle confusión espiritual a esas personas. ¿Qué dice la iglesia sobre la adivinación? El catecismo de la iglesia, por ejemplo, 21:15, nos dice el catecismo. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas. Los profetas también recibían esas bendiciones y esas palabras de Dios. Y también a santos. Sin embargo, la actitud del cristiano es entregarse con confianza al Señor y no buscando saberlo todo, porque hay gente que quiere saberlo todo. En el número 21:16 dice, todas las formas de adivinación deben rechazarse, el recurso a Satanás, a los demonios, la evocación a los muertos, la consulta a horóscopos, la astrología, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a medium, está condenado en la Biblia, en el Catecismo 21:16. Es decir, que la doctrina de la iglesia es clara con todo esto y nos pone en guardia la doctrina, como también la palabra de Dios nos orienta para que los cristianos no dejemos llevar de todas estas influencias que aparecen en internet, que aparecen en el periódico, que aparecen en revistas y que pueden llevar a la persona por un camino equivocado y que la gente se puede dejar engañar fácilmente del demonio, de los espíritus malignos. Por ejemplo, hay otro engaños, el demonio a los hijos de Dios y que puede llevar a la gente a consultar y demás. Por ejemplo, la quiromancia, interpretar y predecir el futuro a través de la lectura de las manos. Hay gente que lee las manos. ¿eh? Y a veces puede estar en un grupo de oración y la gente puede mirar la mano y empezar a hablar y la gente puede pensar que tiene un don especial y es que están haciendo una lectura de las manos. Las cartas del tarot
nombre dado a barajas, a carta, donde se puede interpretar la buena suerte de las personas que aparecen en televisión, aparecen en internet, personas también leyendo las cartas para ver, y tanta gente que busca esto, incluso los políticos, militares, abogados. Hay abogados que se dedican a esto de la brujería, de la consulta a brujos, a que le lean la carta, que le den recomienden baños, buscando supuestamente que la buena suerte y demás. La cristalomancia es la contemplación de cristal. También adivinar. La numerología, es decir, el estudio de los números. La bibliomancia, la interpretación de mensajes secretos en los libros, especialmente en la Biblia. La astrología, que es una corriente que trata de interpretar las situaciones del ser humano a base de los signos zodiacales, tratando así de leer en las estrellas y el sol y en el cosmos el destino del mismo. Es la puerta para lo oculto. El uso de este juego está cargado de peligro real. Yo tuve un caso cuando era párroco en Santa Teresa de Jesús, de un muchacho que se dedicó a hacer juego con la Ouija. Y tocó una contaminación, tuvo ese muchacho que daba pena. Gracias a Dios que se le oró y el Señor liberó a ese muchacho de esas situaciones fuertes que le estaban haciendo. Así que hasta aquí paramos hoy. Seguimos el próximo día con este tema, pero con otras cosas y demás. Espero que estas informaciones sobre los engaños de Satanás puedan ayudarle. Por ejemplo, Satanás engaña con las imágenes también. Por ejemplo, los que van a los brujos ponen cuarto, una habitación lleno de imágenes para engañar al católico. Porque el católico tiene imágenes y este trabaja con lo bueno. Y tienen a la Virgen de la Altagracia, tienen a Santa Bárbara, tienen a Santiago Apóstol, tienen a San Jorge, tienen a San Judas Tadeo, tienen a San Enrique, tienen a Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Bárbara, a Santa Marta, a Santa Elena, a Santa Teresa de Jesús, a Santa Rosa, pero que no ni nada a esas imágenes católicas, sino que tienen una entidad demoníaca que es arropada con la imagen católica para engañar. Entonces los cristianos que van a brujos quedan impactados porque ese brujo tiene una habitación llena de imágenes. Engañar a los hijos de Dios que no saben que detrás de esa imagen hay una entidad demoníaca. Bien, en la próxima vamos a hablar un poco acerca de distintas formas de administrar liberación y demás, y para ir ya, y luego entraríamos el próximo día también en la batalla espiritual. Así que mucha paz y muchas bendiciones. Si tienen alguna pregunta. Sí, gracias, padre, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, como Y quiero seguir recomendando la Adelante, carta padre. pastoral de los obispos del año 2002, que habla sobre la realidad del satanismo de República Dominicana, que Adelante, padre Máximo. le decía que vuelvo a recomendar la carta pastoral de los obispos del año 2002, de 21 de enero, de la Virgen de la Altagracia, que tocaron el tema sobre la realidad del satanismo en República Dominicana, y que eso puede ayudar mucho. Juan Antonio Flores, de feliz memoria, también elaboró un pequeño libro, folleto, también sobre la realidad del satanismo. Señor Flores Santana, de feliz memoria,
que también puede ayudar mucho. Alta gracia. Altagracia, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Deyanira. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí. ¿Me escucha? Ok. Buenas noches, Deyanira de San Juan Bautista de la Salle. Padre, primero Dios le bendiga. Una pregunta. ¿Qué puede hacer un cristiano que ha visto que en un lugar que frecuenta, ve que en esa casa tienen, que es un familiar, ve que en esa casa tienen una imagen de Jesús y un pote con líquido, cosas que parece como que es un trabajo que hace y le Sí. molesta? Concho, eso no va bien. ¿Cómo uno puede hacer para quitárselo, para que lo bote, si cree en eso? Tiene que ir con la Biblia, con el catecismo de la iglesia, con la palabra de Dios, porque tiene que hablándole de doctrina y palabra, para que esa gente vayan tomando conciencia de que lo que están haciendo, Dios lo ve mal, porque está en la Biblia, y la iglesia, en el catecismo, la doctrina de la iglesia, también la iglesia no está de acuerdo con eso. Entonces hay que empezar con la palabra de Dios. Pero uno no lo puede votar por como cosa No, de uno mismo. No. no puede ir a imponérsele, sino que tiene que primero darle la orientación y hasta que ellos vayan tomando conciencia y que ya, por ejemplo, yo recuerdo una señora hechicera, aquí, cerca de aquí, de donde yo vivo, pero que ella practicaba hechicería y iba gente a su casa y esa mujer pues tomó la decisión. Yo fui una primera vez, visité la casa, porque fui precisamente a orar a la casa, pero entonces nos dimos cuenta de la situación y yo le hablé de la palabra de Dios, le hablé y le invité que si aceptaba a Jesucristo, aceptaba al Señor, yo estaba dispuesto de ir para hacer una transformación, orar, echar agua bendita en su casa. Y ella dijo que sí. Y ella renunció públicamente a todo eso. Ahí sacamos más de 4 camionetas llenas de eh, cosas que daban pena de brujería y de hechicería. Pero primero le orienté y luego ya siguió a esa charla que le di y se dio cuenta. Yo no le impuse porque tampoco le iba a imponer, porque si ella delante de mí se podía arrepentir, pero era de boca para salir de mí, podía quitarle todo lo de brujería, pero después, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, la gente se da cuenta que esos trabajitos que hacen, o a veces poner un vasito con agua y con esto y con lo otro, porque tienen que ponerlo ahí, uno tiene que ir orientando a la gente para que las personas tomen conciencia de que por ahí no es el camino, por ahí es la equivocación. Gracias. Ahora sí. Hable, Altagracia. Buenas noches. Escúcheme que se me dificultó ahorita. Quiero preguntarle al padre, ¿cómo, por ejemplo, yo fui una vez, esto es un testimonio que quiero darlo, fui a darme unos mensajes porque estaba con un poco de depresión y eso, porque había pasado por una situación difícil en mi familia y me sentía mal. Fue a dar esos masajes. Y la persona que me lo dio, me lo iba a dar, me dijo que me quitara todo, me quitara la Virgen, que yo la cargo ahí puesta y todo eso. Yo no sabía que ya me iba a salir con eso y después me dijo
me enseñó unas cartas. Yo quería leer esas cartas. Ay, yo me asusté mucho. Busqué mi virgencita, me la empuñé. Ella era una persona muy cercana a mí, pero le dije, no, a mí eso yo soy cristiana y eso no, yo creo en Dios, nada más. Me vení a dar un masaje, pero no volví más. ¿Qué yo tengo que hacer en caso de que eso me haya afectado a mí, qué sé yo, en mi vida, en mi vida? Recuerde que si estamos con el Señor, podemos caminar por un lodazal de situaciones equivocadas y nada se nos pega si estamos bien en comunión con el Señor. Si usted está caminando con el Señor, tiene una espiritualidad elevada, usted puede estar en un lugar y a usted no se le va a pegar nada porque el demonio va a huir de su presencia. Ahora, si usted tiene una espiritualidad, una persona que va a un sitio donde practica o donde dan masajes y que esos masajes traen una contaminación al cristiano, esa persona no tiene vida espiritual, no hay, la confesión de la iglesia no tiene fuerza en su vida, o sea, tiene una vida espiritual muy débil. Entonces cualquier cosa se pega a esa persona. Bueno, no se me pegó. Creo yo que no. Pero también, padre, quiero preguntarle, ¿en qué parroquia usted se encuentra? Si se puede. ¿Cómo? Quiero preguntarle en qué parroquia usted está allá en Santo Domingo, si puedo saber. Francisco Javier en la zona Independencia, el 7 de febrero, esquina Núñez de Casa, una casa de oración. Ok, se critica de mí. Gracias, padre. Este sábado tendremos el retiro que se ora por las familias aquí en la 27 con Núñez. Empieza a las 2 de la tarde. Eso hace 17 años que se está ofreciendo aquí para las familias y para cualquier persona. Qué pena, yo acabo de llegar de allá. Ahora mismo venía y por eso no pude entrar. Pero gracias, yo me comunicaré con usted y lo visitaré. Yo que quedo cerca ya. Ok, venga Gracias. venga el sábado por la tarde. El sábado de la tarde. Vamos a ver. Este sábado tercero fijo de cada mes. Los sábados tercero fijo de cada mes. Hace 17 años se está llevando a cabo esa actividad aquí en 17 con Núñez de Cáceres. 2 de la tarde. Un padre máximo. Ok. Adelante, Josefina, con tu pregunta. Quería preguntarle al padre, de la autista, ¿qué tiempo podría Está bien. con relación al juego de la autista? Sí. Solamente escuché la ouija. No se te está escuchando bien, Josefina. ¿Por qué tiempo podría afectar? No se escucha bien. Dice que por qué tiempo se podría estar afectando a una persona que juegue la Ouija. Pero que eso depende, porque la liberación en la persona depende. Por ejemplo, ese joven que yo mencioné del caso de la Ouija, él fue liberado como en 3 sesiones de liberación. Fue liberado ese caso, pero hay otros casos que pueden ser más fuertes y las sesiones de liberación se prolongan. Eso depende. Hay casos de liberación que con una bendición, tomarse un vaso de agua decida, pero hay casos en que administrarle liberación a la persona, las sesiones de oración pueden durar
1 año, 2 años, 3 años. Yo tuve un caso una vez de casi 5 años. Que depende de la situación, ¿eh? ¿Me escuchó? Josefina, ¿escuchaste la respuesta? Parece que sí, padre, parece que sí. Está cerrado el micrófono. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanas, hermanos? A ver, Elizabeth, adelante. Buenas noches, bendiciones, Juan Carlos, el esposo de Elizabeth. Hola, Juan Carlos. Bendición. Amén. Padre, gracias por su excelente explicación. Yo tengo una pregunta. Usted sabe que muchas veces por WhatsApp, incluso hasta en las mismas redes sociales, le envían mensajes a uno, como que si usted no lo comparte, la bendición se, eh, se separa, que la bendición no va a llegar a tu casa. O sea, yo eso ajá. A mí también me han enviado muchas veces y de una vez yo se los reenvío para atrás, pero con un mensaje de orientación. Incluso me da pena porque a veces gente de iglesia, de mucho compromiso en la iglesia, se dedican a compartir ese tipo de mensajes que son mensajes mágicos. Porque el hecho de que te llegue a ti la oración tal, que mencionen que tal persona lo recibió y lo compartió a 12 personas, como dice ahí, o 10 personas, y recibió la bendición inmediatamente. Ahora, si se negó a compartirlo, entonces no recibió la bendición. Eso es un negocio mágico, llevando a la persona a que crean que si no comparten esa oración, entonces la bendición se les va a negar. No, quien da la bendición no es una oracioncita, es Dios quien da y derrama misericordia en el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque esa oración puede llegar a una persona que está viviendo en un pecado. Entonces, yo voy a multiplicar esta oración y por el hecho de que yo multiplique esta oración, ya yo estoy bien, porque voy a recibir muchas bendiciones de Dios. Puede ser lo que puede estar recibiendo puede ser del diablo y no Dios, porque el diablo también se actúa de esa manera. Entonces uno tiene que tener cuidado. Yo he tenido que orientar a mucha gente, incluso de iglesia, que me da pena decirlo, con esa famosa oración cadena. Vamos a hacer oraciones en cadena, ¿no? Yo a la gente le digo, use el término mejor, vamos a hacer oración, comunión, una oración, comunión de cristianos, la comunión de los santos. Vamos a orar en comunión de los santos, que es en unión. Pero esas famosas oraciones de cadena, una cadena de oración, yo estoy en contra de eso, pero eso es. Gracias, Padre, gracias. Cuando a ustedes les lleguen esas cosas, no compartan eso y mándenle una reflexión a la persona que se lo reenvió a ustedes diciéndolo que esa oración es mágica. Excelente. Adelante, Margarita de la Cruz. Margarita de la Cruz. Yo soy maestra y me preocupa mucho que hay niños que viven invocando, vamos a decir, a Satanás, jugando el juego del Charlie, el juego del péndulo. Este año que pasó vi un caso de varios niños que se desmayaron porque se pusieron a jugar ese juego. Sí. Y quisiera saber orientaciones de cómo actuar, qué decir en ese caso. Hay que tomar en cuenta eso. Es una noticia también en un campo también, el juego ese del péndulo. Y yo he orientado
aquí en la casa de oración, con el retiro que di en Cuaresma también, hablé sobre eso del péndulo. Cómo hay que reunirse primero con los papás. Como maestra, tener contacto con los padres y hablar con los padres con la palabra de Dios. Sobre todas esas cosas que influyen negativamente, porque traen contaminación y se pueden abrir puertas fuertes, negativas para la familia a través de su hijo o de su hija. Entonces, empezar con los padres, porque a veces pueden haber papás muy ignorantes y no saben la magnitud y del peligro en el cual se están metiendo, permitiéndole a su hijo o a su hija que se reúna con otros amiguitos, dediquen a esos juegos que al final lo que trae contaminación y daños espirituales en el niño y también en la propia familia. Gracias, Padre. Muy bien, muy bien. Pues aparentemente no tenemos más preguntas, Padre. Agradecerle como siempre la gentileza de compartir todas estas importantes informaciones con nosotros en este proceso que hemos iniciado en esta gestión de los ecos arquidiocesanos, hombres y mujeres, para que nuestros hombres y mujeres y toda la hermandad de la República Dominicana pues se informe, ¿verdad? Y vayamos ya definitivamente creciendo sobre la base de la espiritualidad para nosotros definitivamente poder defender nuestra fe y nuestro gimnasio espiritual, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente darle las gracias y que mi Señor lo siga bendiciendo grandemente, derrame su bondad y su gracia sobre usted para que nos siga dando luz en estos importantes temas que estamos tratando. A todos ustedes, pues las gracias también por conectarse con nosotros, por seguir aquí al pie de la batalla, también recibiendo todas estas enseñanzas de nuestro reverendo Padre Máximo Pérez. Será hasta la próxima en que nos volvamos a encontrar a través de estas plataformas, ¿verdad? Y reencontrarnos nueva vez para continuar aprendiendo de las sapiencias de nuestro expositor, el Padre Máximo Pérez. Muchas bendiciones. Y con la bendición del Padre Máximo, pues te pedimos esta formación de este taller de esta noche, Juvenal. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso se derrame en cada uno de ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Jesucristo ha resucitado. En verdad, resucitó. En verdad resucitó. Buenas noches, bendiciones para todos. Feliz fin de semana. Buenas noches. Gracias. La idea de esta charla. Inclusive le dije, Bendito Dios. le traímos